Aquí se mencionaba hace poco a García Luna y hace unos días el periódico Universal publicó una entrevista al ex subsecretario de Defensa, Tomás Ángeles, y él asegura que en mayo de 2007 le advirtió, le alertó, le informó al expresidente Felipe Calderón del PAN justamente que Genaro García Luna sí estaba involucrado con el narcotráfico. ¿Hay o habrá alguna investigación en contra del expresidente Calderón por esta omisión, o no sé cómo se puede llamar este caso de que no tomó en cuenta esta advertencia de un ex subsecretario de Defensa? Digo, eso depende de la Fiscalía finalmente, que es autónoma. Nosotros no estaríamos pidiendo. Lo que sí es importante es que Calderón aclare. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no lo informó? ¿Y por qué no lo informó? Por último, Presidenta, ¿tiene planeado ya le informaron de otras reuniones tripartitas? Digamos, ¿habrá una reunión Estados Unidos, México, Canadá, ahora que se acerca la revisión del TEMEC en septiembre? ¿Sí? Hay poco tiempo. Poco tiempo, sí, como 5 horas, ¿no? La reunión, todavía no sabemos, en este momento todavía no está definido, por ejemplo, la agenda de las intervenciones que va a haber, son 2 temas, o por lo menos 2 momentos de trabajo. ¿Usted va a intervenir 2 veces? Sí. Vamos a ver si 1 o 2 veces, dependiendo de pues, cómo esté la agenda. Hay reuniones bilaterales que, como no da tiempo, se hacen al mismo tiempo que está la plenaria o el ejercicio multilateral, porque si no, no da tiempo. Así pasó también el G20, yo no sabía que ese era el mecanismo, pero pues se salen los presidentes a tener su bilateral y luego regresan. Entonces, pues tiene que ver con esta agenda que se está construyendo. Y hay pues la solicitud de algunas reuniones y vamos a ver, todavía no tenemos exactamente la reunión. ¿Por qué es importante para usted asistir a esta reunión del G7? Bueno, primero hay una invitación por parte del primer ministro de Canadá y somos también socios comerciales, gobiernos amigos, pueblos amigos. Entonces, pues es reconociendo esta invitación que se nos hace. Segundo, son pocos países invitados los que van a la reunión del G7. Y tercero, pues la oportunidad de poder hablar con algunos jefes de Estado. Gracias, Presidenta. También hoy en la tarde ya vamos a definir en función también de cómo sean las reuniones bilaterales. Por ejemplo, la reunión con el presidente Trump, quién va a estar también del lado del presidente Trump para que pues, me acompañen los secretarios, que serían las contrapartes. Bueno, a ver, aquí adelante y luego aquí atrás. Compañera. Gracias, Presidenta. Romina Gándara, Sin embargo, en el tema de migrantes, hay mucho abuso contra migrantes hoy en día en Estados Unidos. Lo mencionaba Meme, 2 mexicanos murieron en condiciones poco claras en Georgia, en las instalaciones de ICE, pero también vemos videos de policías usando caballos, como se hacía en el tiempo de los esclavos, vemos arrestos con violencia innecesaria, acoso innecesario y expresiones racistas como este cártel que acaba de sacar el ICE, donde pide a los estadounidenses pues delatar a los que ellos llaman aliens o a los que ellos les dicen invasores ilegales. Quería preguntarle si fue posible hablar de racismo con Christopher Landó y si ve prudente decírselo a Donald Trump ahora que es posible, como nos mencionaba, que lo vea en la reunión en Canadá. Hablamos de la importancia de los mexicanos en Estados Unidos y él lo reconoce, o lo reconoció en la reunión, en el sentido de una comunidad muy activa, algunos de ellos que no tienen papeles, pero que llevan años trabajando en Estados Unidos y que son parte ya de la vida de Estados Unidos y yo le hice saber, como lo dije ayer, que no estábamos de acuerdo con el trato que estaban recibiendo mexicanos honestos que trabajan todos los días por el bien de Estados Unidos y que pagan los impuestos. Ha habido varios artistas que han estado subiendo, uno de ellos que me gustó mucho fue el de Salma Hayek, la verdad, mi reconocimiento, y a muchos otros que han estado hablando pues de cómo quien se fue a vivir a Estados Unidos, primero lo hizo por necesidad y segundo, contribuye de una manera muy importante a la economía de Estados Unidos. La cantidad de impuestos que pagan, 80% de sus ingresos se quedan en Estados Unidos, en consumo, en impuestos, y son personas que están integradas a la vida de allá. E incluso, como le reconoció el presidente Trump el día de ayer, pues contribuyen a la economía. California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. Entonces, se lo hicimos saber y se lo haremos saber también al presidente Trump, que
le recordaremos pues que él en muchos momentos ha reconocido a las y los mexicanos que viven allá y que no son criminales, que son sencillamente personas que emigraron por necesidad y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Entonces, esto que decimos aquí, como lo decimos aquí, así como hablo yo con ustedes, hablo en los mítines, hablo en reuniones con empresarios, ayer nos reunimos con el Consejo Mexicano de Negocios, es la misma manera como hablo y es la manera en la que hablo con el presidente Trump cuando hay llamadas y como hablo cuando vienen representantes de México. Cuando vino la secretaria de Seguridad Interior a México, que vino aquí, le dije lo mismo. Le dije, es que realmente Estados Unidos debería tener una política migratoria especial para los mexicanos, pues porque llevan años viviendo allá, ese es nuestro pensar. Entonces, y no estamos de acuerdo, pues nunca vamos a estar de acuerdo, así como no estamos de acuerdo con la violencia, pues tampoco estamos de acuerdo de ninguna manera con ninguna violación a los derechos humanos. ¿Pero qué le dice, qué le responden cuando usted ha hecho estas manifestaciones que no están de acuerdo? Porque también vemos por el lado de Estados Unidos que sigue esta cacería, esta ofensiva y pues sobre todo este acoso a la comunidad migrante. Nosotros damos nuestra posición y en el caso de Christopher Landau y del propio embajador de Estados Unidos hay un reconocimiento de nuestros paisanos que trabajan allá. Hay una política que está siguiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos y particularmente algunas agencias como ICE, con la que hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Y la defensa y el apoyo de los mexicanos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor y siempre la vamos a hacer. Y es incluso el llamado que le hacemos a todas las mexicanas y mexicanos, a todos. No importa el partido político al que pertenezcan, no importa el sector social al que pertenezcan. Todas y todos debemos defender a los mexicanos en el exterior. Todos. Precisamente ahora que habla acerca de que todos, no importa el partido político al que se pertenezca, algunos analistas como Lorenzo Meyer sostienen que la relación con Estados Unidos es más delicada que nunca en un contexto en general. Pero, por ejemplo, vemos países como Canadá, vemos Australia o en Europa, incluso en Japón, que sus opositores o sus núcleos de oposición pues no están intentando confrontar a sus respectivos gobiernos con Estados Unidos, pero en México pues sí, la situación es diferente. Siempre que se le trata de dar algún micrófono internacional a la oposición, trata de hacer quedar mal al gobierno de México. Preguntarle por qué oposición tenemos en México que buscan en el fondo o qué buscan en el fondo estas élites opositoras mexicanas, Presidenta. Sería todo por mi parte. Muchos de la oposición, porque tampoco se puede generalizar, pero una buena parte de quienes se manifiestan desde la tribuna del Senado, algunos otros, pues tienen actitudes, yo diría antipatriotas. O sea, ¿cómo es que hay mexicanos que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos? ¿Con qué objeto? Pues que no haya una buena relación entre México y Estados Unidos, o peor, que Estados Unidos le haga algo a México. Es decir, ¿están dispuestos a que le vaya mal al país para poder saciar su hipocresía o su odio? Porque están llenos de odio. Ahora, por cierto, también tengo que decir, es falso que los consulados tengan menos presupuesto, porque lo ha estado diciendo uno de los senadores del PAN, que bajamos 40% el presupuesto de los consulados. El presupuesto de los consulados, el presupuesto en general de los consulados se compone de dos fuentes. Una es la fuente directa que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y otras son los ingresos que generan los propios consulados que se quedan en los consulados para su operación. Entonces hay que sumar los dos para poder decir pues cuál es el presupuesto. Y tiene un presupuesto similar al del año pasado y lo hemos manifestado al canciller y el subsecretario de América del Norte, que cualquier presupuesto adicional que se requiera para la defensa de los mexicanos, pues siempre lo va a haber. Entonces es falso que se haya reducido el presupuesto de los consulados, ¿no? Y sí, pues es esta actitud muy antipatriota, muy antipatriota y muy hipócrita. En el conservadurismo hay mucha hipocresía, y tienen mucho odio. Entonces, ya les dije que se serenen, que mejor hagan una autocrítica de por qué el pueblo ya no los reconoce.
¿Por qué la gente no los ve? Fíjense, el dirigente del PAN llamando a la violencia. Ayer dijo que no dijo lo que dijo, pero pues es muy clara la entrevista que le hace a Susana Oresti. Exactamente lo que dice. Entonces, pues, ¿cómo? O sea, ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de sus declaraciones. Entonces, serenidad. Y de nuestra parte también, como presidenta, pues también serenidad y paciencia, mi querido Solín. Sí, a ver, allá atrás. Acá, allá y luego contigo, acá atrás. Gracias, muy buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Ahorita que está hablando sobre esa hipocresía, hace una semana y media, en una entrevista radiofónica en su medio, Ciro Gómez Leiva entrevista a Xóchitl Gálvez, donde ella habla muy bien acerca de Hugo Aguilar, quien quedará en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Ella habló muy bien de él, hablando de que pues se trabajó con él y bueno, le parecía muy buen elemento y que esperaba que todo funcionara. En ese sentido, Ciro Gómez Leiva le dice: fuiste demasiado generosa con lo que dices acerca de Hugo Aguilar. Pues es que obviamente Ciro Gómez Leiva está en contra de esta reforma. Al parecer, y es lo que va sacando uno en conclusión, ¿por qué trataría de hablar bien Xóchitl Gálvez, la ex candidata del PRIAN, de Hugo Aguilar y de un nuevo sistema de justicia que tanto rechazaba? ¿No será que el PRIAN está tratando de utilizarla como caballo de Troya para acercarse, dado que ella trabajó con él, acercarse hacia él para ir teniendo mejores relaciones con el Poder Judicial y a lo mejor tratarlo de jalar a su molino? ¿Qué opina usted? Bueno, por lo que conozco a Hugo Aguilar, que es el que va a fungir como el nuevo presidente de la Corte, pues es un hombre muy inteligente, muy profesional, muy humano además. Entonces no creo que se deje influenciar por nadie. Yo creo que él va a hacer un gran trabajo al frente de la Corte. Gracias. Y bueno, también hay que decir, pues qué bueno que Xóchitl Gálvez habló bien de él, ¿no? También. Pues qué bueno que habló bien de él, porque también hay que reconocer cuando hablan bien. A ver si no cambia de opinión luego, porque. Pero pues qué bueno que habló bien de él. Gracias. Como segunda pregunta, lamentablemente las lluvias han sido terribles, sobre todo pues toda la que es la parte oriente del Estado de México, también parte de la ciudad. Y pues hemos sido testigos, además de víctimas, de todo lo que estamos sufriendo quienes pasamos al Estado de México por esta parte de Ecatepec, la Avenida Central y varias otras vialidades. Y nos da mucho coraje porque sabemos que hay un presupuesto que ejerce una Junta de Caminos que preside Mario Ariel Juárez Rodríguez. Son 1,000 millones de pesos anuales que se le dan, y la verdad es que las vialidades son terribles, son hoyos, socavones, da contratos a empresas con muy poca experiencia que parece que rellenan los boquetes con amaranto, porque los rellenan un día y a la siguiente semana ya están deshechos. El gobierno federal ha tenido que entrarle ahí también al quite, pero lamentablemente no hay quien supervise las actividades de esta persona, que pues ya se le ve con vehículos de alta gama, no sabemos dónde vive, quién sabe, a lo mejor también ya tiene una nueva casa, pero el chiste está en que nadie le dice nada, el señor sigue, no se ve el trabajo. Al parecer hay contratos fantasmas, ya están algunos denunciados, hay investigaciones periodísticas sobre eso, y la verdad es que pues no nada más son descomposturas mecánicas de los vehículos al caer en los hoyos, o las inundaciones que hay por falta de pues, limpieza de las alcantarillas, sino también gente que lamentablemente ha fallecido por tener accidentes en esos hoyos, y la verdad con las lluvias pues ni se ven. No sé si se podría hacer algo más para supervisar esta situación. Bueno, primero pues que se aclare, ¿verdad? El recurso en qué se está destinando, es obligación de cualquier gobernante la transparencia. Ahora, en el oriente del Estado de México, recuerden que estamos trabajando, y ahí vamos a adquirir y se les va a donar a los municipios un equipo para pavimentación. Se llaman trenes de pavimentación, son varias máquinas. Se les está incluso capacitando ya a los trabajadores de los municipios con el objetivo de que ellos puedan tener sus propios equipos de pavimentación, ya solamente compren la mezcla y durante todo el año pues estén haciendo el trabajo
de mejora de todas las realidades. Entonces, uno de los proyectos que tenemos con ellos. Y en este caso de esta institución, pues tiene que aclararse el recurso. Muy bien. Y bueno, ya aquí algunos compañeros han denunciado pues, los problemas con pues, un lote de medicamentos que fueron falsificados, medicamentos oncológicos en Veracruz. No sé si ya se investigó algo y si ya se sabe qué ha pasado ahí, porque se dice que las personas que estaban encargadas de autorizar estas compras se llevaron un porcentaje de las ganancias pues, del contrato. Sí, le pedí a Raquel Buenrostro que revisara, aunque no viene pues de otra investigación, pero ella va a revisar y poder dar más información. Y ya por último, en Baja California, recuerda que le comenté sobre el Boulevard 2000, que pues al parecer sí lo van a, pues no a privatizar, a concesionar, pero pues es una vialidad muy utilizada por gente que vive en Rosarito, que vive en Tijuana, y la verdad sí. Hasta donde entiendo, tiene que aclarar obviamente la gobernadora, solamente se va a cobrar a los vehículos de carga, no al vehículo individual, pues. Entonces, sí, al particular no. Hasta donde entiendo, ese es el objetivo, que sean solamente los vehículos de carga y separar la parte que va de carga de los coches pues, que utilizamos todos y el transporte público. Entonces, ese es, hasta donde entiendo, ese es el proyecto. Muchas gracias. Sí. Buen día. A ver, Alina, ¿para qué? Pásaselo a la compañera de proceso. Gracias, Presidenta. Aila Escobar, de Proceso. Primero, sobre este asunto que mencionaba usted ahorita de que las imágenes que se veían en torno a estas manifestaciones violentas donde se ve la bandera de México y que decía que parecía más un montaje, quisiera preguntarle si va a solicitar información. No un montaje de Photoshop, digamos, bueno, ya no se dice así, de inteligencia artificial, sino como preparado, ¿no? Si algo ya concertado. Quisiera preguntarle si usted o si el Gobierno de México va a solicitar información al Gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque por este tipo de cuestiones se llegó a repercutir incluso en declaraciones de una secretaria de Estado que apuntaban directamente a usted. Sí, se va a pedir información, obviamente pues ellos tienen que investigar y también pues revisar, les invito a que todos revisen las imágenes y la secuencia incluso, porque la secuencia está en las redes de las imágenes. Si en algún momento ustedes detectaron que políticos o personas afines al movimiento pues aplaudieron este tipo de imágenes, a lo mejor por equivocación o por pensar que no fue una cuestión preparada, ¿lo detectaron ustedes? Sí, había, no sé si personas del movimiento, pero hubo personas que pues que hablaron bien de estas imágenes, nosotros no, porque no estamos de acuerdo con ninguna acción violenta de este tipo. Y finalmente sobre ese asunto, ¿a Estados Unidos le convendría que se den este tipo de momentos, de escenas para seguir criminalizando a personas migrantes? Pues no sé quién digamos que es la otra parte, ¿no? Pues una parte es que haya habido una provocación y otra parte es quién la promueve. Entonces, ¿y cuál sería el objetivo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que lo importante para todos los mexicanos, como presidenta, y creo que es lo que debemos de hacer todas las mexicanas y mexicanos, es enaltecer el trabajo que hacen los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, reconocerlo. Como decimos, son héroes y heroínas de la patria, lo que aportan a sus familias en México, lo que representa su vida allí, que ha sido una vida de sacrificios. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que reconozca, y lo reconoce una muy buena parte del pueblo estadounidense, particularmente en los lugares en donde hay mucha integración. Entonces, estas imágenes pues no ayudan al reconocimiento de los mexicanos y mexicanas allá. Entonces, lo que nosotros queremos es reconocerlos, ayudarles, apoyarles, y que sepa el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero lo trabajadores, lo honestos y cómo contribuyen familias que guardan su cultura, sus tradiciones y al mismo tiempo se integran a la vida de Estados Unidos. Entonces, y hay pocos países que tienen esta integración cultural y familiar, porque son años en donde las familias, bueno, no hablemos del siglo XIX, ¿verdad? Pero son años y años. En la Segunda Guerra Mundial se hizo el programa Braceros desde Estados Unidos para que mexicanos fueran a trabajar allá para cubrir a las personas que estaban entrando al ejército de Estados Unidos para ir a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la imagen de la bandera mexicana, de una persona encima de una patrulla quemándose, pues eso es una imagen que no va con los millones de mexicanos
que contribuyen a la economía de Estados Unidos y que son personas de lo mejor. Y que de hecho en protestas pues reales son las personas migrantes quienes declaran que ellos están pues guardados en su casa para evitar ese tipo de redadas, que son sus hijos quienes han salido a defenderlos. El otro día lo comenté, León Krause, que en muchas cosas no coincidimos y nos critica muchísimo, en muchísimas cosas. Pero no sé si él vive allá o se fue para allá, pero su trabajo ha estado muy integrado al trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. Él, si ustedes ven sus redes, él hace entrevistas con mexicanos que están allá manifestándose. Muchos de ellos en esas entrevistas son hijos, ya nacidos en Estados Unidos, hablan español y están defendiendo, digamos, a sus padres, a sus abuelos que llegaron por primera ocasión. Entonces, es lo que digo, a todos nos corresponde esa defensa y no estar promoviendo que no haya buena relación entre México y Estados Unidos o enalteciendo estas imágenes, cuando en realidad pues lo que hay que enaltecer es a las mexicanas y los mexicanos que trabajan honestamente allá, muchos que no tienen documentos, que tienen años viviendo allá y que engrandecen a México y a la economía de los Estados Unidos. Sí, lo que mencionaba, que son los hijos los que están saliendo también a protestar, finalmente y en eso es lo que iba a decir, en esas entrevistas que hace León Krause, lo que deja ahí de manifiesto es que hay manifestación pacífica, se están manifestando pero pacíficamente en el marco de libertades que permite Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos documentos pues son muy buenos. Gracias, Presidenta. En otro tema, por el caso de la señora Alejandra Cuevas, el encarcelamiento que se dio hace unos años, la criminalización de la señora Laura Morán, una adulta mayor, por el delito de homicidio por omisión, una figura penal llamada así como garante accesoria en su momento, esto en contra del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Bueno, esta familia, a raíz de ese caso, esta familia denunció al fiscal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, lo que piden es que el Estado mexicano declare su responsabilidad internacional por las acciones que tuvo el todavía fiscal, por las graves violaciones de derechos humanos que sufrió la familia y también que se den las medidas necesarias para restituir sobre todo la protección que les fue negada. Eso es lo que declaran. Yo quisiera preguntarle si el gobierno que usted encabeza estaría por pues tal vez ofrecer disculpas por este caso o cuál es la postura en torno a esta situación. Bueno, no sé si hubo participación del gobierno federal. Se aclaró en su momento, porque si recuerdan había una parte que tenía que ver con la Fiscalía de la Ciudad de México, yo estaba como jefa de gobierno, sí. Y en aquel momento se aclaró por parte de Ernestina Godoy pues todo el proceso. ¿Y habría este reconocimiento, más que directamente como del gobierno federal, por la participación del fiscal general Alejandro Gertz Manero en torno a este tipo de… Tiene que aclararse, ¿no? Y entiendo, pues en su momento la Corte lo resolvió. Entonces, yo creo que ya se aclaró y… pues ya está resuelto. En otro tema, Presidenta, de acuerdo a lo que, bueno, ya algunas semanas sucedió el ingreso irregular de combustible en Guaymas, Sonora, que recordamos incluso se había hablado también de este tema. Yo quisiera preguntarle si las investigaciones han alcanzado la detección de redes de empresas que puedan facilitar una maniobra que pueda haber, que tenga que ver con cuestiones irregulares y que faciliten el traslado y llegada, por ejemplo, a Estados Unidos, o que en algún punto haya grupos criminales que estén en este tipo de asuntos. Y bueno, también si las investigaciones alcanzan a empresas que se encargan de la vigilancia de los puertos, como es el caso, por ejemplo, de servicios especializados de investigación y custodia, que de acuerdo con un reportaje en proceso se habla que es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés Cabrera. Y si también estas empresas están relacionadas con el asunto de revisión de contratos con el tema de la seguridad de los museos, se han detectado pues una reincidencia de este tipo de contratos y que se han encontrado, si hay irregularidades y a partir de eso, si pudieran tener continuidad, si les van a seguir dando contratos a este tipo de empresas. Ya sería todo. Se está haciendo la investigación, como lo dije el otro día, desde la parte administrativa y del SAT, como la parte penal. Y ahí sí, lo que digan las investigaciones, que se proceda. Ya finalmente, ahora sí, se me olvidó este tema, sobre la detención de Antonio Cabrera, integrante de la Orden de los Legionarios de Cristo por un delito, señalado de un delito de abuso sexual contra un menor de edad. Se reporta en el Gabinete de Seguridad de más investigaciones de este tipo, sobre todo porque es un asunto tratado que tiene que ver con el asunto de la Iglesia o bueno, de estos encargos o cargos. Sí, no se trató el tema en el gabinete, pero igual, pues cuando hay sobre todo este tipo de delitos que son muy dolorosos, pues que se actúe con la ley. Gracias. A ver, ahora sí. Presidenta, creo que ya con esta cerramos. El G7… Vamos a ir a Hidalgo hoy. Ajá. Así lo dice el liberal de Metropolitano, sí. 1530. Presidenta, el G7 antes, ahora G8, se divide en 3 momentos históricos. Bueno, sigue siendo G7. Así. Desde su creación en Franbouille, Francia, en 1974,
se logró un avance para bajar las armas nucleares que se suscribió en 79. Y usted tiene la oportunidad de llevar su iniciativa presentada en el G20 para que las grandes potencias gasten solamente el 1% o aporten el 1% de su PIB y esto se invierta en el sentido de la reforestación que podría crear bienestar. México aporta 1.300 millones de dólares anuales y lo hace con países hermanos como El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿De ello cree que haya viabilidad para que su iniciativa presentada en el G20 tenga resultados en este G8? Vamos a hablar de la paz. Formalmente ese no es el tema, pero hoy más que nunca tenemos que hablar de la paz. Entonces sí vamos a hablar de ese tema en el G20, en el G7, perdón. El segundo tema, Presidenta, es, dado que en breve se va a… Y sobre todo el posicionamiento que siempre ha tenido México. El segundo tema, dado que en breve se va a renovar el cargo del auditor de la Federación, ¿no cree que como en el caso de la Suprema Corte, hasta en el caso del INE, fueran ya no los partidos políticos y la Cámara de Diputados, sino una iniciativa ciudadana para que el futuro auditor de la Federación sea electo en las urnas y no por los partidos políticos y el Congreso? Bueno, ahorita nos quedamos con la Corte y el Poder Judicial y después ya estaríamos planteando. Recuerden que también pues, hay otros temas que tienen que ver con la justicia que hay que atender. Para usted, ¿qué significa el nombre de César E. Chávez, el líder de la causa, que lo conoció usted en la lucha en California? Bueno, no lo conocí personalmente. En la lucha en California, sí, contra aquellos hombres que lanzaban paratión en el Valle de San Joaquín contra los migrantes Fíjense, mexicanos. es una historia de lucha pacifista, de resistencia civil. Pues los grandes visionarios de la lucha pacífica pues son Gandhi, Martin Luther King, Mandela y César Chávez, en su magnitud, logró hacer un boicot pacífico a ciertos productos para que hubiera mejores condiciones laborales para los jornaleros agrícolas de origen mexicano, principalmente en California, en el sur de California principalmente, aunque no solo, y que no se utilizaran pues este nivel de pesticidas. Y al final lograron mucho. Entonces no tuvieron que llegar a ninguna acción violenta, ni mucho menos, sino sencillamente una acción de resistencia civil pacífica. Entonces, es un hombre muy reconocido por los mexicanos en Estados Unidos y es un hombre que tenemos que reconocer todos los mexicanos por su lucha por la defensa de los derechos laborales y de salud de los mexicanos en Estados Unidos. La UBA fue. La UBA en particular. Finalmente, a la Secretaria de Turismo, Presidenta, en el año de 82, México suscribió la Carta Acapulco a través de la secretaria Rosaluz Alegría, en la cual se establece el compromiso de Sectur para apoyar al sector social, el turismo social. Quisiera, si es posible, que la Secretaria de Turismo nos respondiera sobre ese tema, si su dependencia tiene, a partir de esa Carta Acapulco suscrita con la Organización Mundial de Turismo, un resultado específico en avances del turismo social. Bueno, el turismo social es un gran segmento y le llamamos turismo de bienestar. Sebastián, que es mi subsecretario, mi mano derecha, está en Acapulco se transforma contigo y justamente parte de hacer incluso playas incluyentes. Es importante decirles que el turismo social tiene como política en todos los estados. El recorrido que hacen, por ejemplo, en las capitales de comunidades muy lejanas, en donde también se llevan a otros estados, por ejemplo, Acapulco, es justamente para dar a conocer la cultura turística a los niños. Y también es importante decir que en las ferias ya tenemos una esquina que le llamamos turismo social, en donde invitamos incluso a prestadores de servicios para las playas incluyentes. Es hermoso llegar a una playa con la cantidad de ver sillas de rueda dentro del mar, con temas de anfibios y pues en eso estamos trabajando. Y Ciudad de México tiene un gran programa que se llama Colibrí y en todos los estados. En Baja California se llama también de amor y de corazón, que va incluso a los Cumais. Entonces, todos los estados lo están, es una política del sector y en Acapulco se está haciendo con diferentes dependencias. También Sebastián está trabajando con la UNESCO para crear estos proyectos y también de playas incluyentes. Cerramos con